Hoy vamos a ver técnicas fáciles para acelerar todo el crecimiento de calabazas, sandías y todo este tipo de plantas que cultives en casa. Es recomendable hacer una siembra directa en el lugar donde los vamos a sembrar. También lo podemos hacer en macetas y para cualquiera de los dos tipos de siembra que usemos es importante que a la semilla no las pongamos al revés. Estaríamos enterrando la semilla aproximadamente a 1 centímetro. A esta siembra la hice en macetas, pero también podés usar, por ejemplo, rollos de papel. La gran ventaja que tiene es que después lo vamos a poder trasplantar todo completo directamente en la tierra. En el caso que hayamos hecho la planta en una maceta, al momento de trasplantarlas vamos a esperar un poquito más para que salga la primera hoja verdadera y es normal que por todo este tallo que aparece desde los cotiledones hasta donde está la raíz, empiecen a aparecer nuevas raíces. Al momento del trasplante te voy a recomendar enterrar un poquito más el tallo para aprovechar todas esas raíces nuevas. Pero si a la siembra la hacemos directamente en la tierra, también es normal que este pequeño tallo crezca un poquito más sobre la tierra y en este caso también le vamos a poner tierra todo alrededor, no solamente para que la planta quede más firme, sino que también para que aparezcan todas estas nuevas raíces que van a sacar mayor cantidad de agua con nutrientes para acelerar todo este crecimiento inicial. Si con el tiempo nosotros empezamos a ver que la planta queda muy pequeña y se carga de flores, por lo general van a ser siempre flores masculinas, las primeras que aparecen, no le vamos a ver por abajo el fruto. Si a esto lo dejamos así, es muy normal que todas las flores terminen agotando la energía de la planta, porque lo que nosotros ahora vamos a querer es que se desarrollen todas estas pequeñas hojas y que por ahora no aparezcan más flores. Cuando tengamos plantas con estas características, poca cantidad de hojas y mucho pimpollo en el centro, lo que te voy a recomendar hacer es cortarle todos los pimpollos. Lo que estamos haciendo con la poda temprana de las flores cuando las plantas todavía son pequeñas es redireccionar toda la energía que iba a parar a estas flores para que ahora se empiecen a desarrollar todas estas nuevas hojas que están por abajo, para que así tengamos una planta mucho mejor desarrollada. Y en el caso que veamos hojas que se ponen amarillas, también las vamos a sacar para mantener una mejor sanidad en toda la planta. Y por acá atrás te voy a mostrar esta otra, que fue la primera planta que le hice la poda de todas las flores cuando todavía era muy pequeña. Y lo primero que vamos a notar es que el tamaño de la planta se hace mucho más grande, pero lo más importante, y te diría que para toda planta que cultivemos en casa, y más que nada si va a producir, es que veamos que en un principio la planta primero tiene que tener mucha cantidad de hojas, porque es la hoja que va a recibir el sol, va a hacer la fotosíntesis y es la que va a mandar la energía para abajo para que después pueda soportar toda la producción de los frutos que aparezcan. Y después de casi 3 semanas empiezan a aparecer las primeras flores femeninas, que ahora cuando se abra la flor masculina se va a polinizar y la planta con este tamaño va a tener mucho más energía para que los frutos se puedan desarrollar mejor y que la planta no termine agotada, como lo vamos a ver ahora con el cultivo del pepino. Porque es una planta que es normal que dé mucha cantidad de flores y principalmente flores femeninas cuando todavía son muy pequeñas. Y por acá dejé una de las plantas de pepino sin hacer la poda de las flores y una de las flores femeninas que dio al principio se terminó transformando en uno de estos pepinos. Acá lo que vamos a notar es que cuando una planta pequeña empieza a dar mucha cantidad de flores y más que nada cuando alguna se transforma en fruto, toda la energía de la planta que produce a partir de las hojas se va a concentrar en el fruto para que se termine de desarrollar y es normal que en la planta las flores se sequen o se terminen cayendo. Fíjate que esta planta prácticamente no tiene casi nada de nuevas flores y a su vez al usar toda la energía en un solo fruto, esto hace que la planta quede mucho más débil y es más susceptible al ataque de plagas y enfermedades. Por eso es que te recomiendo que en un principio, cuando las plantas sean muy pequeñas, hacele toda la poda desde la base de las flores que van apareciendo, porque primero vamos a buscar que desarrolle mucha cantidad de hojas para que la planta tenga mucha mayor cantidad de energía para soportar toda la futura producción. Y para estos casos, cuando la planta quedó pequeña con algún fruto muy grande desarrollado, te voy a recomendar que lo coseches lo antes posible para que ahora la planta use toda la energía que mandaba a este pepino para que ahora forme nuevas hojas y flores para que cosechemos mucho más.
Y después para todo tipo de calabaza, pepino, sandías, cuando veamos que desde donde empiezan a salir todas las hojas, parte del tallo queda descubierto, a esto te voy a recomendar que le pongas tierra, compost, no solamente para aumentar más la nutrición, sino que también al tener un tallo que está tapado, es muy normal que estas plantas saquen nuevas raíces para que quede todo más anclado. Son plantas que es mejor cultivarlas en lugares de casa donde tengamos la mayor cantidad de sol posible, porque van a necesitar acumular mucha energía para la formación de todos los frutos. Mínimo unas 6 a 8 horas de luz, y hay que tener en cuenta que como son plantas que tienen hojas muy grandes, es importante el riego más que nada durante la mañana, porque esto va a hacer que la hoja se mantenga bien hidratada, porque si se llega a deshidratar mucho, esta hoja no va a fotosintetizar bien y esto va a hacer que perdamos energía para que la planta siga creciendo. En casa estoy regando las plantas a partir aproximadamente de las 10 de la mañana para que se vayan hidratando y que no lleguen al mediodía con todas las hojas marchitas. Y al riego, cuando las plantas son pequeñas, se lo vamos a hacer bien cerca desde donde las sembramos. Pero a medida que vaya creciendo la planta, te voy a recomendar que lo vayamos alejando al riego, que no sea en el lugar donde está la planta misma. Esto más que nada porque de esta forma vamos a hacer que la raíz empiece a crecer más en busca de todo el agua, y así vamos a aprovechar para que la planta pueda sacar mayor cantidad de nutrientes todo alrededor, porque si la regamos siempre en el mismo lugar, como el agua va a estar ahí, las raíces se quedan en esta posición y solamente va a terminar agotando los nutrientes de este sector, a diferencia si al riego lo empezamos a hacer un poco más lejos para que las raíces empiecen a crecer más. En este caso, al riego se lo hago por goteo. Tengo canillas en cada una de las mangueras para que una vez prenda una y después a los 2 o 3 días prendo la otra. Esto va a estimular al crecimiento de las raíces para todos lados, pero en casa, si no llegas a tener estas cintas de goteo, te voy a recomendar que a los riegos se lo hagas bien todo alrededor. Podés hacer un día un riego más fuerte de un lado y al otro día del otro lado, y esto va a hacer que se estimule todo el crecimiento de las raíces para los costados. Y va a ser normal que en un principio las primeras flores que aparezcan sean las flores masculinas. Estas son las flores que van a atraer a los primeros polinizadores para que se vayan acostumbrando a todo el ambiente. A medida que la planta vaya creciendo, saca mayor cantidad de hojas, van a empezar a aparecer las primeras flores femeninas, que son las flores que por abajo van a tener los pequeños frutos. Por lo general, las flores se abren a la mañana temprano, llegan las abejas, polinizan las flores y así es como empieza la formación de los frutos. En el caso que llegáramos a ver, por ejemplo, que se caen los pétalos y que el pequeño fruto se pone de color amarillo y se cae, es muy probable que sea falta de polinización, y en este caso lo que podemos hacer es una polinización manual con un pincel. Tenemos que identificar las flores femeninas y masculinas que se van a abrir a la mañana siguiente para que podamos hacer la polinización. A la tarde, cuando veamos las flores que se van poniendo con la punta bien amarilla, estas son las flores que se van a abrir, y a la mañana temprano, cuando estén bien abiertas, nos tenemos que asegurar que la flor masculina esté liberando el polen. Nos vamos a dar cuenta porque si pasamos un pincel va a quedar todo el polen, y así como está, lo vamos a llevar al estigma de la flor femenina para que así los frutos se empiecen a formar. Y un consejo extra, si llegás a ver que cerca del mediodía las hojas se empiezan a marchitar y se caen, te voy a recomendar que le hagas un pequeño riego, no solamente en la zona desde donde están las raíces principales, sino que también a lo largo de todo el tallo rastrero, porque por abajo, desde donde salen las hojas y las flores, es normal que haya nuevas raíces, y esto va a hacer que las hojas estén bien hidratadas para que puedan hacer una mejor fotosíntesis y juntar mucha más energía. Te mando un saludo grande. ¡Chau!